En aquel hotel, segundo acto. Escrito y leído por Sol Romero. Capítulo 2. El gerente del hotel, diligente, cumplió con los mandatos de invitar tragos, cenas y organizar excursiones gratuitas para quienes habían presenciado el escabroso momento en el que la policía pudo sacar el cuerpo de la habitación. La verdad era que tan vacío estaba el hotel en esos días que no fue difícil organizar que lo hicieran en el momento en el que menos gente había alrededor. Todavía giraban en su cabeza los acontecimientos de aquellas horas y estaba haciendo un verdadero esfuerzo por mantener la compostura. Y aunque las investigaciones de la policía habían sido escuetas, debido a que el leitmotiv les resultó evidente, suicidio por haber perdido una fortuna en el casino la noche anterior, en su cabeza no dejaban de aparecer escenas, una tras otra, y no le permitían descansar ni concentrarse bien. Sentía que todo el hecho era demasiado para lo que podía soportar en estos tiempos. Varias veces se encontró a sí mismo mirando un punto fijo, repasando una y otra vez la escena. El cuerpo inerte de Hans Friedrich, el extranjero que había llegado hacía una semana. Su ropa impecable, su cabello, la sangre tiñendo todo, su mano colgando en el piso. Bajó a la recepción donde se encontró con Clelia, que acababa de telefonear a la operadora y estaba aguardando que respondieran los oficiales, por lo que fue él quien agarró el tubo del teléfono y dio la noticia cuando le atendieron desde la comisaría de Torkins. Los agentes demoraron más de 3 horas en apersonarse y durante todo ese tiempo la habitación permaneció cerrada. Le habían preguntado a él y a la señorita Clelia varias veces lo que habían visto y les pidieron que lo acompañara a ver la escena para hacer las veces de testigos. El gerente les pidió que la dejaran ir a la mujer que había hecho el turno noche y hacía varias horas que debía haber terminado, y para evitarle el disgusto. La policía estuvo de acuerdo y la dejaron ir. Los oficiales eran 2 y estaban entusiasmados con que hubiera sido durante su turno que tuvieran que investigar un caso de estas características, además de que estaban fascinados con ingresar a las instalaciones de ese majestuoso edificio. Caminaban mirando cada detalle como si fueran niños en una tienda de dulces, cuchicheando entre ellos, sin saber el verdadero valor material y simbólico de cada una de las cosas que miraban. Los cuadros, los herrajes de las puertas y ventanas, las molduras, las arañas y candelabros de bronce, los altos techos, los cristales biselados. Entraron en la habitación y estaban tan maravillados con los lujos que el cadáver en la cama parecía no importarles. Al verlo con detenimiento esta vez, Oyola también entendió que se trataba de un suicidio. No había ningún rastro de pelea, violencia o manipulación alguna. Otro pobre diablo que no soporta haber perdido su fortuna en una mala noche de juego, dijo uno de los oficiales cuando definieron que no había más nada que hacer allí más que gestionar el traslado y dejar que el personal del hotel siguiera con sus labores. Habían estado merodeando en el lugar hasta que llegó el carro de servicio que trasladaría el cuerpo, haciendo preguntas al pasar a algunos empleados y huéspedes, pero más por morbosa curiosidad que por estar investigando realmente. Sin embargo, había que reconocer que habían conseguido recabar la información necesaria y que eso incluía determinar quiénes habían sido las últimas personas en verlo con vida. Entre ellos estaba Evaristo Machado, un empleado que trabajaba en la mesa de la ruleta
y que lo vio salir del casino luego de haber perdido una cifra considerable, borracho como un pirata en Puerto Nuevo. Quien había estado con el extranjero hasta ese momento había sido Rosendo Cabrales, un hombre un tanto desagradable que hacía más de un mes estaba en el hotel buscando con quién hacer negocios. Compartía la mesa de la ruleta con Hans Friedrich y con Isadora Petersen, una mujer esbelta y muy hermosa que no hacía más de 3 o 4 días que había ingresado al hotel y enseguida se había relacionado con el extranjero y se los habían visto en algunas situaciones románticas en las galerías. Todos daban el mismo testimonio, que se había ido del casino después de haber perdido una grandísima suma en la ruleta, bamboleándose de un lado al otro entre las mesas casi vacías del casino, alrededor de las 23 horas. Ninguno había visto nada fuera de lo normal ni declaraba algún dato que pudiera resultar en una nueva línea de investigación. Los agentes se aferraron a la hipótesis de que el hombre, luego de perderlo todo, subió a su habitación, la número 52, para agarrar su arma y luego trasladarse a la habitación vacía en el mismo pasillo para quitarse la vida. La muerte habría sido cerca de las 6 de la mañana, minutos antes de que la señora Clelia le informara al gerente que había oído el disparo. Oyola tenía una memoria impresionante y recordaba exactamente el ingreso de ese pasajero en particular hacía al menos una semana atrás. Ese miércoles estaba haciendo tan frío que el hielo de los pastizales aún no se había derretido hacia el mediodía cuando llegó el alemán con su traje de lino blanco y su carterita de cuero colgando del hombro. ¿La cartera? ¿Dónde estaba la cartera? Esa pregunta apareció de golpe. No se la había hecho antes ni se le había ocurrido mencionarla. Esa cartera la llevaba consigo a todas partes. Era un objeto de uso muy poco común entre hombres en ese lugar, por lo que se sorprendió irremediablemente cada vez que lo vio con ella puesta. Sin embargo, cuando lo vio muerto en la habitación y luego con el ajetreo de llamar a la policía, olvidó por completo dar cuenta de ese detalle.